Quiero compartir un versículo de la palabra de Dios. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿Lo tiene? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Se lo leo en la NTV. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, en el momento preciso es hoy, y hoy es el día de salvación. Amén. Dele gracias al Señor por esta palabra. Señor, queremos en esta hora darte gracias por este tiempo que tú nos das, por el momento que disfrutamos en tu presencia. Momento de adoración, de cada testimonio de poder, de cada persona agradecida delante de tu presencia. No hay palabra para decirte gracias, Señor. Cada uno de nosotros ha experimentado el poder de tu presencia. Cada uno de nosotros ve tu mano gigantesca cada día para ayudarnos y para estar en nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor. Queremos decirte gracias por esa bondad tan grande y por tu misericordia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quería compartir esta palabra en este día, algunos minutos, y luego participamos de la cena. Viene un tiempo donde necesitamos entender lo que la palabra de Dios determina y lo que la palabra de Dios quiere decirnos en el tiempo que nos toca vivir. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que abrir los ojos espirituales para entender lo que Dios está hablando para los tiempos finales y también está hablando para la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Otra vez, diga, yo soy la iglesia. Como iglesia, el Señor nos pone en esta tierra para que su reino se pueda extender. Nosotros somos parte del reino de Dios y la función que cumplimos en la tierra es algo extraordinario que el Señor nos dejó. Él dice, primero id y hacer discípulos. Nuestro trabajo es lo que escuchábamos recién diciendo Martín, tan importante que es el discipulado, pero también tan importante que es formar a otra persona. Si nosotros no formamos a otro, si un maestro no forma a otro maestro, no tendríamos maestro. Si un mecánico no forma a otro mecánico, no tendríamos mecánico. Y así podríamos decir de cada uno, de un carpintero, de lo que sea. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros no formamos, no somos parte de lo que Dios nos está pidiendo para este tiempo final. Esta palabra dice, en el momento preciso. O sea, diga conmigo, hay un tiempo. Jesús dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está hablando de un tiempo. No son 24 horas lo que Dios está diciendo acá. Lo que Dios está diciendo que en este tiempo preciso que Dios nos muestra su poder, nos declara su presencia y podemos ver con nuestros propios ojos, como contaba Marta, después de tantos años, ver
contestada su oración. Después de tanto tiempo parece que Dios hubiera olvidado, ¿no? Cuando usted lee la Escritura que después de 400 años, eran casi 420 años, la Biblia dice que Dios se acordó de Israel. ¿Sabe que Dios nos olvida? Que muchas veces es el proceso de Dios. A nosotros no nos gustan los procesos, no nos gusta pasar por momentos duros y momentos difíciles, pero son los procesos que van a moldear nuestras vidas, son los procesos que nos van a ayudar a entender lo que es servir a Dios y cumplir con su voluntad, permitir que Él pueda tomar nuestro interior, pueda tomar nuestras mentes. Hemos hablado, por muchos años hablamos mucho del Evangelio, pero no hablamos de la carne ni de la nueva naturaleza. Hemos hablado del Evangelio, hemos predicado el Evangelio, hemos sanado gente, hemos liberado gente, pero un día comprendimos que si nosotros no caminamos en esa nueva naturaleza y dentro de un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea que le está diciendo, es tu oportunidad de poder entender. Tienes conocimiento de la palabra, pero no has nacido de nuevo. Tienes conocimiento de la palabra, pero no has nacido de nuevo. Cuando usted ve la historia de Pablo antes de que él sea llamado en la iglesia, Pablo tiene que estar un tiempo en la iglesia. Y quizás usted piensa que Pablo no trabajó en la iglesia. No, él tuvo que estar un tiempo en la iglesia. Quizás empezó como mujer, como un diácono de la iglesia, hasta el momento que el Espíritu Santo es el que decide. Una de las cosas que más me llama la atención en el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo tiene un tiempo y es el Espíritu Santo que decide que usted pueda salir de la iglesia. A veces nos apresuramos nosotros y cometemos errores, pero cuando Pablo toma esta determinación no es por sí mismo, sino por lo que el Espíritu Santo dice cuando dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Mire qué importante. Es el Espíritu Santo que declara, que determina el momento preciso. ¿Ve? Está hablando de un tiempo. El tiempo de Dios no lo podemos entender. Muchas veces hemos predicado de David. ¿Cuánto tiempo? Más de 17 años David, siendo un rey, tuvo que sufrir. Ya era rey. Había sido ungido como rey, pero no era su tiempo, no era su momento. El tiempo que hoy viene para estos próximos años es donde la iglesia va a tener que estar sometida a la perfecta voluntad de Dios. Crecer en el conocimiento pleno que Dios tiene para con nuestras vidas. Si nosotros no abrimos nuestros ojos para entender la voluntad correcta de Dios, si nosotros no tenemos el entendimiento para saber el momento preciso, fíjese, Pablo tenía un conocimiento extraordinario de la ley, pero sin embargo Dios revierte lo que hay en su mente, transforma su corazón y Dios le muestra una revelación extraordinaria de lo que es la iglesia. Le muestra el cuerpo, cómo es el cuerpo, cómo es la unidad, cómo es los dones que Dios habla. Él habla a través del Espíritu Santo y habla que la iglesia se va a mover en 5 ministerios. Es Pablo quien lo declara, quien lo determina en el libro de Efesios. Es Pablo quien dice cómo son esos 5 ministerios, lo que es el apóstol, el profeta, lo que es el evangelista, el pastor, el maestro, cada uno cumpliendo una función en la determinación que Dios quiere y anhela de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el ladrillito que va a formar la iglesia del Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si el cuerpo no está en unidad, dígame,
Si el cuerpo no está en unidad, diga amén ahora. Si el cuerpo no está en unidad, el cuerpo no puede caminar. Por eso necesitamos la unidad. Por eso necesitamos, Martín dijo algo clave, muy importante, la obediencia, el obedecer. ¿Por qué pasamos muchas veces tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué? Por nuestra propia rebeldía. Nos hemos olvidado de un versículo muy fuerte que dice: ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Someternos a la voluntad divina es humillarnos delante de su presencia. Es morir cada día al yo, al orgullo, a nuestra vanidad, al celo, a la vanagloria, a la contienda. Es lo que Dios trata todos los días con nosotros para que podamos someternos a esa voluntad perfecta que Dios tiene para con nuestras vidas. Y entender en esa voluntad que Dios oye lo que dice esta palabra. Dios oye nuestro clamor. Dios oye nuestro ruego, porque es el día aceptable de salvación. Es el día que Dios tiene para con nosotros. Es el tiempo de Dios para que nosotros seamos direccionados. Yo me preparo para un año que va a ser extraordinario en la presencia de Dios. No sé usted, pero yo me estoy preparando para un año que va a ser extraordinario. En la palabra, en la revelación, en todo lo que Dios está direccionando. No en el materialismo, porque eso es lo que estamos esperando siempre. Que tengamos un año de prosperidad y de bendición. No, eso es algo que ocurre, porque sí, sin buscarlo. Primeramente dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo que es añadidura, todo lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo anhela, usted lo tiene por gracia y por misericordia de Dios. A veces estamos apurados por eso, pero si buscamos primeramente lo que Dios determina para nuestra vida, el caminar en su voluntad, el caminar en lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Como decía Adriana, cuando Dios hizo al hombre sobre esta tierra, hizo un ser perfecto. El hombre tenía una comunión extraordinaria con Dios. Todos los días el hombre hablaba con Dios. Todos los días al atardecer, Dios bajaba al huerto y se encontraba con Adán. Imagínese las charlas que tendría con Adán. Imagínese un poquito. Piense por un momento, ¿qué haría usted si estuviera delante de Dios? ¿Qué le preguntaría a Dios? ¿Cuál sería su pregunta? Porque ¿cuántas preguntas tendría Adán? Y Dios hablaba con él, como Dios quiere hablar con nosotros. Cuando usted puede mirar en la Escritura y ver lo que la palabra de Dios nos declara, lo que la palabra de Dios dice, entonces usted puede ver que hay una puerta abierta para que Él nos pueda revelar. Yo estoy a la puerta y llamo. Y depende de nosotros, dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere oír mi voz, si hay alguno que quiere sentarse conmigo en la mesa y tener una charla. Es lo que el Espíritu nos quiere dar en este tiempo. Viene un despertar espiritual, iglesia, un despertar muy grande espiritual, pero no es para todo, es para los que tengan oído para oír. El que tenga oído para oír va a percibir lo que el Espíritu Santo va a hablar en este tiempo. En este 2023 que viene,
tenemos que estar con todas las luces encendidas. Tenemos que estar atentos, porque lo que la palabra de Dios va a determinar y nos va a mostrar depende el avance que vamos a tener nosotros. Depende de cada uno de nosotros si descubrimos lo que Dios nos quiere decir. Si entendemos eso perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros.